Qué gusto de reencontrarnos en este su programa El Sabor del Saber. Hoy con nosotros una mujer activa, talentosa. En el mundo del teatro estamos, sí, con Aurora Cano. Veamos su semblanza y regresamos. Aurora Cano es una polifacética artística escénica con una reconocida trayectoria tanto en el teatro como en la música. Originaria de la Ciudad de México, estudió la carrera de teatro en el Núcleo de Estudios Teatrales, NET, con los maestros Juan José Gurrola, Ludwig Margules y Héctor Mendoza, así como posteriormente se perfeccionó a lo largo de 3 años con cursos especiales. Durante 1995 realiza además estudios de teatro en el Method Studio de Londres y participa en diversos seminarios en el Manningley Hall de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Desde el 2004 crea y dirige el Drama Fest, reconocido Festival Internacional de Dramaturgia Contemporánea, que a la fecha se encuentra bajo su dirección y producción. Así también como productora, Aurora ha llevado a escena montajes en colaboración con el Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Argentina, España, Chile y Finlandia, obteniendo en poco tiempo una gran aceptación a nivel nacional e internacional. Con nosotros, una destacada actriz y personaje del teatro. Aurora, bienvenida, Alejandro y yo. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Mucho gusto, bienvenida. Gracias, claro, siempre. gracias. Estamos muy contentos, felices No, de pues yo veras. también. Muchas gracias. Además con una colega, porque ella también ha estado en TV Mexiquense Sí, pues en aquí. Claro. programas muy Tu casa. importantes. Así es Actualizándome que- con los muchachos aquí, Sí. las noticias. Sí, Qué ya bueno. extrañaba a TV Mexiquense. Yo sé, y bueno, pues estamos felices. Oye, eres una mujer que has estado muy bien preparada, qué cimientos tan sólidos. Y Gracias. bueno, y nos gustaría que nos platicaras el por qué, el cómo y el cuándo de tus inclinaciones hacia el teatro sobre otras expresiones artísticas. ¿Sí? Pues mira, yo digo que el teatro no es una profesión, sino es casi una enfermedad que te da, Sí. ¿no? Y te da, o sea, Una no, adicción, es dirías. como una adicción más que una profesión. Yo cuando era pequeña, nadie, mi familia, mis padres no tienen nada que ver con el mundo del espectáculo. Y yo me acuerdo de niña que yo estudiaba ballet, como tantas otras niñas, y que me llevaban y yo veía eso. Yo pensaba que la gente vivía ahí en el escenario. Yo pensé que tenían sus casitas atrás y que uno ya nacía como con en ese mundo, ¿no? Y entonces ya como más adolescente, cuando tú te das cuenta que no, que en realidad es un mundo al que se puede acceder, ¿no? Pues Sí. empezó como esta tremenda pasión por la ficción, por estar en esos otros mundos, por poder vivir una vida en la que pudieran caber muchas otras realidades, ¿no? Y bueno, como dentro del proceso de preparación y todo, también estudié básicamente teatro, que es mi carrera, digamos, formal, pero también estudié música, y que es otra como faceta escénica, que bueno, por lo menos para mí era como Cómo otra no, es faceta muy escénica, importante. pero como parte de un todo que tiene que ver con esta posibilidad de habitar muchas realidades, ¿no? Dentro de la carrera, cuando estudié con Ludwig Margules, que hace poquito le acaba de hacer toda la comunidad un homenaje un personaje. con sus 10 años, sí, a 10 años de que se nos fue mi maestro de dirección, y bueno, pues marcó muchísimo mi vida, ¿no? Y Aurora, justamente, es una pregunta que parece fácil, pero luego no resulta así cuando uno la contesta. ¿Qué obra te ha marcado de estas donde tú has participado como actriz? ¿Y cuál es la que realmente te dio así como, si fueran en los toros, diríamos, la alternativa? Híjole, pues es que es un proceso, Alejandro. Uno siempre está obsesionado con la obra en la que está, Sí. ¿no? Es un proceso. No te puedo decir que haya habido como una obra en particular, ¿no? Sin embargo, Las Meninas, que fue una obra que hicimos en 2006, fue como la primera obra con la que yo tuve la oportunidad de hacer giras fuera, sobre todo en Europa, y bueno, fuimos hasta Bosnia, Claro. y me nominaron como mejor actriz en el festival, que aparte Lo hacíamos la sabemos. obra en español, pero con supertitulaje en bosnio y en inglés. Sí. Entonces la gente se reía como 5 minutos después, ¿no? Sí, los Pues iban a destiempo, digamos que fue sí. una obra muy especial porque también nos dieron el premio de la ATP como mejor obra. Fue una obra simbólica también porque de alguna manera me da la oportunidad de empezar con una vida internacional, ¿no? A pesar de que desde 2004 existe el Drama Fest, que es este festival de
de dramaturgia contemporánea que yo dirijo desde el 2004 hasta la fecha. Con mucho éxito, por cierto. Que al festival, sí, la verdad es que ya vamos en el año 12 y nos ha ido muy bien, y siempre con los vínculos con lo internacional, que esa también ha sido una vocación que he tenido desde el principio, ¿no? De tratar de establecer lazos con otros países, con cómo se hace el teatro. Me intriga muchísimo cómo trabajan los actores, los directores, los diseñadores, todo el mundo en otros países. ¿Y hay una diferencia? Mucha. Hay ¿Sí? muchas diferencias. ¿Entre un país y otro? Hay muchísimas diferencias. Mira, ahora en Finlandia me acaban de tirar al lago, me acaban de tirar a un lago helado, me acaban de dar golpes en un sauna y me acaban de volver a tirar al lago, como parte de las actividades del festival, ¿no? Te digo, es una anécdota divertida, pero de alguna manera sí son maneras diferentes de acercarse al teatro, ¿no? Desde luego para los europeos es parte de su vida cotidiana, de su vida diaria. En México no es parte de la vida cotidiana el teatro. En México el teatro es una actividad excepcional. Un divertimento. Un divertimento muy ocasional. Muy ocasional y para un público como muy enfocado, ¿no? Mientras que en otros países es parte de la vida diaria, o sea, en el que sí se va mucho más. Entonces es diferente, ¿no? Y ¿sabes qué? Lo que sí es una obligación es una pausa, pero regresamos. Claro que Eso sí. sí. Aurora Cano, una mujer sobresaliente, y vean si no, es actriz, productora, directora, y ahora sabemos que incluso que ya está escribiendo teatro. De eso nos hablará, pero también, sobre todo en grande, de ese movimiento internacional que es Dramafest, que ya lo mencionamos, pero sobre todo, Aurora, que nos digas qué están haciendo y qué van a hacer pronto. Claro. Bueno, mira, el Dramafest tiene un país y un estado invitado cada año, y en esta edición del 2016 tenemos a Francia y tenemos al estado de Yucatán. Entonces estamos haciendo pues una serie Interesante, un intercambio. Un intercambio. Siempre hacemos esto que yo le llamo Frankensteins, porque traemos directores. Sí. Fíjate, viene una obra que se llama Georges Kaplan, de Frédéric Sontag, que es un autor francés que va a dirigir una yucateca, que va a dirigir Raquel Araujo. Entonces, estupendo. Es toda la mezcla. Lo que tratamos de hacer es esta confrontación de maneras de hacer teatro, porque sí son muy distintas. Entonces, en el festival se hace como este encuentro de cómo cada quien lo enfoca, ¿no? Y del otro lado también tenemos un texto de Luis Felipe Fabre, que en principio es un poeta, pero que también ha escrito como dramaturgia, sobre Salvador Novo. Es qué interesante. Una obra muy ácida sobre Novo, a quien no le gustaba el folclore nacional, que en la obra desciende al infierno y se encuentra en el Mictlán. Entonces es Novo en el Mictlán, y la va a dirigir un francés. Oye, nos abres el apetito. Entonces todo es, que se llama Benjamin Lazare, y es todo como es una mezcla idiosincrática, ¿no? También vamos a tener puestas de autores jóvenes en la universidad, vamos a tener lecturas dramatizadas, también con textos de Yucatán, vamos a tener tenemos un programa de calle ya desde hace mucho en el que el teatro invade la calle, porque como una de las características de México es que la gran mayoría de la gente no va al teatro, entonces tenemos un programa de desarrollo de invasión del espacio público y atacamos. ¿Y qué tanto ha funcionado? Cuéntame. Pues bien, realmente el objetivo es ese, es dar acceso a, por ejemplo, tenemos una cápsula de dramaturgia contemporánea que ponemos en el metro, para que la gente se meta de dos en dos, qué bueno. Eligen una escena y la gente, como si fuera un karaoke, de hecho le llamamos karaoke parados, la gente hace las escenas, con un sistema de audio complicado que les damos como de apuntador. Y les da tiempo ahí. Ellos con hacen toda la todo, gente. les damos toda la utilería, y la señora que va para el mercado, pero el profesor de la universidad, pero todos se meten de dos en dos a hacer escenas de teatro contemporáneo, ¿no? Entonces, de alguna manera son pequeños acercamientos con públicos que normalmente no irían a los teatros, ¿no? ¿Y eso los hace ir? ¿Les abre el apetito para ir? Sí hemos tenido respuesta de la gente, de entrada porque se enteran que está el festival, ¿no? Es como también una herramienta de difusión, y entonces vienen a las obras, ¿no? Que son en el IMBA, en la UNAM, en el Helénico, y sí tenemos como esa reacción. Y luego nos llevamos todo el festival al estado invitado, que en este caso va a ser a la ciudad de Mérida, y con el Instituto de Historia y Museos de Yucatán tenemos toda la misma programación, pero se va a hacer en espacios de la ciudad de Mérida. Y sabemos, Aurora, que una de sus gracias también es que toman un autobús con gente. Eso, y ahí, era justo. ahí hacen Me teatro ganaste la en lo que llegan, es increíble. Oye, eso es maravilloso. Sí. Ese fue un proyecto que hicimos para una feria de libros, o sea, no forma parte del Dramafest, es una obra
que justamente sí nos llegó a través del Drama Fest, de Alberto Barrientos, un dramaturgo mexicano de regio, de Nuevo León, y es una... Paisano tuyo, Marta. Sí, es una especie de deconstrucción kitsch, ¿no? Y muy folclórica mexicana de la cantante Cal, muy en resonancia con la cantante Cal. Y yo la dirigí dentro de un camión porque lo que hacíamos era que llevábamos públicos de zonas, digamos, comerciales a zonas culturales. Eso y en es. el Inter, pues tú ves la obra y la gente se divierte muchísimo. ¿Cómo no? Y entonces tenemos todas estrategias. Es Eso sí, fabuloso no eso. dentro propiamente del festival, pero digamos que aparte de lo que yo en lo personal hago en el Drama Fest, pues también hago otras cosas. Ahora voy a dirigir una obra en Barcelona, en el Festival Grec, de un tema pues muy tremendo sobre los desaparecidos, que se estrena en julio. Voy a estar yo en España ensayando, eso se estrena en julio, con una compañía catalana. Y de Oye, tu pero también dramaturgia, sería sí. importante que se viera acá, porque yo creo que los desaparecidos Va a venir. es un tema candente y que necesitamos ver y Claro, ver claro, y, claro. y además cómo se interpretó en el teatro, ¿no? Es muy interesante porque Sí. cuando a mí me invitaron es un proyecto reflexivo que ellos han hecho en Argentina y claro, ellos pensando en sus desaparecidos que tienen que ver vaya. con sus Yo dictaduras. pensé que- No, entonces yo les dije no, o sea, si lo hacemos con México, tenemos que tener un equipo de artistas mexicanos y tiene que ir sobre lo que pasa en México y lo que pasa y lo que ha pasado, porque no Y es lo que que pase en sigue un lugar pasando. y pasa mientras estamos hablando. Le digo, para Así ustedes es. es un tema histórico, para nosotros es una herida abierta. Entonces, todo este proceso de investigación, que además se va a hacer con colaboración del Colegio de Teatro de la Facultad de la UNAM, va a ser toda una reinterpretación sobre lo que filosófica y filológicamente significan los desaparecidos en México. Qué importante. Y eso se qué estrena en bueno. España, pero luego se va a traer a México. Oye, y entiendo que eres productora y ¿cuál es la otra actividad? Productora Directora y... tengo puesto de tacos. y No. Pero directora, ahora- pero nos no, debe- productora y directora. nos debe de su Esto, obra y que está a mí me da escribiendo. mucho gusto que cada vez haya más mujeres, así como tú, al frente de estas importantes tareas. ¿Tú a qué se lo atribuyes? Y Fíjate que ¿Qué dirigiendo está no hay pasando? tantas mujeres. ¿No? Ese es un tema pendiente y lo han dicho, por ejemplo, ahora con los Oscars. Sí. Siempre es un tema. En producción sí, porque la mujer es organizativa y históricamente sí hay muchísimas mujeres produciendo de toda la vida. Pero curiosamente dirigiendo, que es un liderazgo intelectual y estético, no hay tantas ¿y mujeres. por qué? Porque tiene que ver con ese otro tipo de liderazgo, porque no es nada más organiza esto o convoca esto que es el Pero trabajo no hay de un productor. misoginia, machismo ahí de por medio, No sé, yo creo que es una cosa como sistémica. Ah, o sea, eso no es. hay, yo no creo que haya como alevosamente una Algo. labor en contra de que hay. Sí. Es además mundial, ¿eh? Hay Sí. muy pocas directoras de cine, hay muy Son pocos directores de tendencias. escena. Es un área de liderazgo. Y las mujeres, aunque han avanzado en términos El famoso laborales, techo de cristal. está ese techo de cristal. Y en el teatro se refleja en la dirección de escena. Entonces, yo siempre en el festival, y ya a mí no me gustan las cuotas de género ni nada, pero sí desde luego tenemos por natural empatía, ¿no? Tendencia a tener mujeres dirigiendo el festival. Y yo misma yo estudié dirección mucho tiempo, aunque también con Mendoza estudié actuación muchos años, con Con mi Héctor adorado Mendoza, maestro, con claro, Héctor, un gran y hombre trabajé, de tuve el teatro. honor de trabajar como actriz con él, pero de alguna manera este tema de la dirección sí es un tema, sí es un problema. ¿Y hay una escuela que estuviera enfocada para las mujeres, Aurora? No, y yo creo que no debe haberla, Marta, ¿Por porque qué? yo creo que no debemos diferenciarnos. O hay Yo buen creo que teatro debe de- o hay mal yo creo teatro, que no debe de importa dejar de quién lo ser haga. un tema. Lo que Claro. pasa es que no deja de serlo, porque si tú ves la numeralia de la situación, es complicado. Y te digo, y no es de México. Es del mundo. Tú productoras, mira, escritoras sí, escritoras hay muchísimas, Sí. dramaturgas mexicanas hay muchísimas. Sí, porque es Tú un misma acto estás más de escribiendo, soledad. nos decía, ¿verdad, Marta? Sí. Ella está Yo escribiendo. estoy debe escribiendo esa una parte. versión, yo realmente no me considero dramaturga ni nada, pero yo sí que hago muchísimas traducciones, versiones, adaptaciones de las cosas que yo dirijo, las hago yo. Y voy a dirigir un espectáculo para el Cervantino, que tentativamente se llama Shakespeare contra Cervantes, que es toda una reflexión, muy es bien. una cosa política sobre los 400 años que tenemos ahora en De ambos, sí. de ambos, ¿no? Y eso lo estoy adaptando y lo estoy escribiendo, pero en general siempre en función de una puesta en escena, es decir, yo no escribo en sí misma, en mí misma no escribo, pero escribo en función Muy bien. de las cosas que dirijo. Bueno, pues vamos a la pausa y regresamos. Pues aquí seguimos platicando muy sabroso con Aurora Cano, en verdad, una mujer que además lo haces así como
muy profundo y sabes decir las cosas serias con esta, ¿verdad? Con charm. Con charm y con sabrosura. Eso, ¿verdad? estamos de acuerdo. Que generalmente cuando se baila muy padre se dice sabor. Así es pues, que gracias. Aurora tiene sabor. Y bueno, pues cuéntanos de las tendencias del teatro actual. ¿Tú cómo lo percibes? ¿Tú cómo Pues mira, lo sientes? yo creo que hay como dos situaciones. Una, por ejemplo, es que está empezando a unirse mucho la figura del escritor y del director, como en un teatro más de autor. Bueno, está empezando, o sea, digo, Sí. Shakespeare dirigía sus propias obras y Molière también, pero no eran considerados directores de escena. Luego vino una ruptura entre directores y autores, se diferenció mucho, y ahora otra vez. Siento que hay muchos dramaturgos que están dirigiendo, esa sería una primera como tendencia de escritores que están dirigiendo sus propios montajes y que son como creadores integrales, Sí. ¿no? Desde que escriben hasta que ponen la puesta en escena. Y otra cosa, pues en México yo creo que es un momento muy diverso. No hay como grandes escuelas, pero hay muchísima diversidad y muchísima creatividad. Entonces es una época explosiva en ese ¿Sí? sentido. Yo te diría que es una época explosiva, aunque seguimos teniendo una deuda con los grandes temas sociales, Sí. con el gran impacto social. Creo que esa es una deuda que tenemos como comunidad. Pero yo siempre digo que es difícil hablar de la guerra de Troya durante la guerra de Troya, ¿no? Siempre hace falta la distancia, Claro. hablando de los desaparecidos, siempre hacen falta Que las reposen los distancias. asuntos. Y Claro. temáticamente el Sí. público está un poco reticente a los temas que directamente hablan de nuestras problemáticas Aurora, recordé sociales. justo ahorita algo que en una plática hace un par de meses que tuvimos contigo, en otro evento, tú hablabas de la dramaturgia de Argentina, Sí. que te llamaba mucho la atención en el contexto de América Latina. ¿Por qué? Pues mira, es un teatro pobre en el buen sentido de la palabra. Es decir, los argentinos no es un teatro subsidiado como el mexicano, que en México siempre ha tenido como mucha apoyo a la cultura. Nos quejamos, pero es que a nivel Latinoamérica es el país que más subsidia cultura. Y los argentinos no, los argentinos están solos, es un teatro independiente Por de la verdad. libre. Y eso lo que ha hecho es que hagan un teatro de una silla, un actor en pants, y entonces... Y el señor de la tiendita de junto que paga su boleto, ¿no? Es un teatro independiente, ¿verdad? Esto con los años ha creado, desde mi humilde perspectiva, Sí. grandes textos y grandes actores, porque se han centrado en eso, sin la parafernalia. Yo siempre digo, los alemanes y los argentinos son como el extremo, ¿no? Los alemanes son los dioses del espacio, de verdad, iluminan, tienen todo maravilloso y tienen una infraestructura y una cantidad de recursos, y los argentinos no tienen recursos. Y sin embargo, los dos extremos producen piezas teatrales increíbles, ¿no? Entonces, digamos que todos los demás quedamos un poco en medio de ese extremo. Eso es. Fíjate nada Sí, más. sí. Uno se imaginaría que México tiene más temas candentes y vigentes, pero bueno, bien Bueno, lo dices. México es una maravilla visual. O sea, Ajá. México es un país visual. O sea, Claro. México hemos liderado lo que es la música y lo que son las artes visuales, son las grandes fortalezas, ¿no? Pero también en la escritura han surgido grandes talentos y tenemos muy buenos No, dramaturgos, claro. ¿no? Lo que pasa es que no es un teatro que esté tan centrado en el dramaturgo como puede ser el teatro argentino, ¿no? Sin embargo, México a nivel diseñadores siempre ganamos premios Sí. en Praga y siempre hay... Y la fotografía, basta recordar También, sí. ahora Totalmente. la Hay película de imaginación. González Iñárritu. Somos que un es país muy visual. talentoso en A mí ese me sentido. parece la Exacto. película visual. No sé qué Y opinas no es tú. casualidad, no es casualidad que Lubezki y que Iñárritu Claro. estén destacando en ese sentido, porque tiene una estética, Desde aunque lleven Figueroa. toda la vida, exacto, aunque lleven toda la vida viviendo allá, de todas maneras su estética, su percepción, su visión es distinta. Ese es un gran valor, yo creo, de la cosa mexicana. Lo que no quiere decir que no tengamos grandes escritores Claro. y que pero sí digamos que la literatura y las artes, el teatro y demás, no son las grandes potencias Bueno, que y somos en otros si aspectos. habría que pensar en qué más deben y pueden hacer las instituciones públicas a favor del teatro, como la misma sociedad y los individuos y los ciudadanos, ¿qué dirías tú? faltaría? ¿Qué faltaría Yo soy entonces aquí? muy de asumir las responsabilidades como sociedad civil. Yo siempre estoy al revés de la mayoría de la gente, que siempre está en Qué contra bueno. de las autoridades. Yo siempre estoy en contra de que nosotros como ciudadanos no hacemos suficiente. Nosotros como comunidad tenemos que generar nuestras propias propuestas. Yo creo que esta cuestión internacional te hace valorar un poco el país, es decir,
por supuesto, si comparas la inversión pública en teatros o en todo y la infraestructura con países europeos, pues sí, y con los públicos, ¿no? La generación de públicos que tienen ellos, pues sí, México queda pues mal. Pero luego si comparas con todo lo que es nuestro proceso histórico y todo lo que es América Latina, México de verdad es una potencia. Y de verdad las instituciones sí apoyan. Ahora con lo de la Ley de Cultura sí hay muchos temas pendientes que veremos que se hagan, pero digamos que también tiene que haber más participación de nosotros, de los artistas, que nos involucremos más, ¿no? Qué bueno que me da mucho gusto ir a una persona que tenga esos conceptos, porque siempre está la queja, el reclamo. Siempre tocando la puerta. Yo me ¿no? puedo quejar también muchísimo, o sea, si me ponen a quejarme me puedo quejar, pero creo que es mucho más constructivo que la queja se convierta en propuestas concretas, ¿no? De trabajo. El mismo festival surgió como Justamente una propuesta de defensa de otras maneras de hacer las cosas. Te felicito, enhorabuena. Y los sabores, Marta, Ay, claro. Yo quisiera saber qué representa para ti la gastronomía, que es algo tan importante y que, bueno, pues ya lo decía Balzac, dime qué comes y te diré quién eres, ¿verdad? Y yo sé que has participado en algunas obras, tal como esta de Cena con Reyes, ¿no? Cena de Reyes, sí. Cena de Reyes fue un espectáculo que hicimos en homenaje a Alfonso Reyes en el Cervantino, también con Nicolás. Mi paisano, también. Gigantesco. Maravilloso, que tiene un libro maravilloso sobre cocina, y con Nicolás Alvarado, que es mi gran cómplice y además mi gran amigo. Hicimos un buen amigo que queremos y espectáculo admiramos también. Totalmente. Y bueno, Nicolás generó una versión sobre el libro de cocina y un cuento surrealista que se llama La Cena, sobre lo que estaría pasando en la cocina. Y yo, en mi perversión total, como era más un espectáculo que una obra propiamente, decidí alimentar al público. Entonces, todo lo cada vez que entraba en la ficción, comían los personajes, en todos los palcos del Teatro Juárez entraban los meseros con una comida divertidísima que diseñamos, de deconstrucción del lote de maíz. O sea, era toda una diversión en función de la comida mexicana, en honor a Reyes, ¿no? Pero para mí la comida yo tengo una relación pasional con la comida. A mí me encanta comer, y cada vez más, lo que es un problema, me he vuelto una fanática de la comida, de todos tipos de comida, pero no cocino ni un sándwich. Okay. Todo el mundo en mi familia vivo rodeada, y sobre todo vivo rodeada de hombres que cocinan, y toda la vida he tenido como la maravilla de poder degustar. Ya llegará el momento. O no, porque mi mamá dice que entre la cocina y yo hay como un río de cocodrilos que entonces yo no puedo atravesar para entrar a la cocina. Y sabes que, Aurora, se necesitan catadores. Claro. Yo catadora sí soy. Y sobre todo yo soy muy popular. Yo con la cocina puedo disfrutar de las maravillas y las cosas más sofisticadas, pero yo en lo personal soy muy, muy, muy popular para comer. O sea, yo sí soy del taco a la esquina, del licuado de mamey. O sea, sí necesito en mi vida diaria ese tipo de alimentación, ¿no? Y claro, no que no disfrute las cosas más sofisticadas, pero pues llegarle un licuado de mamey es difícil. Qué rico. Oye, Alejandro, estamos próximos ya a irnos y pues no podemos. Cierro como siempre y ahora con una frase de un hombre de teatro también, que es y fue Juan José Arreola. Él decía que el teatro es mi único y mejor tónico y es también el único de mis espejismos. Ay, qué hermoso, ¿verdad? Maravilloso. Pues sí. Tónico y espejismo. Fíjate nada más qué maravilla. Muy profundo, es las dos cosas. ¿verdad? Es las dos cosas. Lo es. Sí. Gracias, Aurora. Gracias, Alejandro y Marta. Gracias. Gracias a ustedes, amigas, amigos, por acompañarnos. Y ya saben aquí que los esperamos dentro de 8 días con más sabores y más saberes. Tenemos una cita, los esperamos.